el seminario de facultad del doctor Hannes Rothstarts, quien en junio de este 2021 cumplió 6 años de su nombramiento como profesor asistente, asociado en este caso al Departamento de Genética Molecular y Microbiología. El seminario específicamente va a tener una duración aproximada de unos 45 minutos, idealmente no más que eso, el que abordará principalmente los logros científicos del profesor Rothstarts, y tocará brevemente algunas otras labores de docencia de pre y posgrado y extensión. Luego de terminada la exposición, lo que vamos a hacer es tener un periodo de aproximadamente 15 a 20 minutos para preguntas, dependiendo un poquito de las sugerencias o, digamos, las solicitudes para preguntar de parte de todos los asistentes. Bien, cedo entonces la palabra a Hannes, quien presentará el seminario titulado Nuevas perspectivas de lo que sabemos sobre la acumulación de hierro en semillas. Muchas gracias, profesor Ebensberger. Gracias por esa presentación. Voy a ver, deme un segundo, por favor, para poder ordenar mi pantalla. Ya. Ok. A ver, por algún motivo. Ahí sí. Bueno, voy a comenzar entonces esta presentación agradeciendo su asistencia. Yo estoy feliz de estar en esta oportunidad presentando las cosas que hemos hecho en el laboratorio y bueno, algunos aspectos sobre lo quehacer académico, por supuesto. Como pueden ver ustedes acá, y lo ha dicho el profesor Ebensberger, esta presentación va a estar distribuida más bien en 3 aspectos. Una introducción que va a dar contexto a lo que nosotros hacemos en el laboratorio, lo que nos hemos interesado en estos 6 años. Aspectos relacionados a la investigación, algunos aspectos de los que hemos podido realizar, no todos, por supuesto, y una tercera parte sobre aspectos académicos a destacar. Quisiera comenzar esta presentación mostrándoles que el hierro es un elemento muy abundante en nuestro planeta. En el centro de la Tierra, ustedes pueden observar que hay porcentajes de hierro bastante elevados, casi su totalidad es hierro, y la superficie ahora de la Tierra, aun cuando la concentración de hierro baja alrededor de un 5 y tanto %, es aún uno de los principales y mayoritarios elementos presentes en la superficie. El hierro es esencial para la vida. Es un metal de transición y en los sistemas biológicos uno puede encontrarlo principalmente en 2 estados de oxidación. Se puede encontrarlo en mayor estado de oxidación en otros, digamos, pero principalmente en estos 2, en estado de oxidación 2 y 3, positivo. Esta particularidad del hierro de poder aceptar electrones y liberar electrones lo ha hecho muy útil para formar parte constitutiva de una serie de proteínas que participan en la transferencia de electrones y en reacciones de oxidorreducción. Ejemplos de ello en las que participa hierro son en los clústeres hierro azufre. ¿Hay alguien con su micrófono conectado? Si fueran tan gentil de apagarlo. Muchas gracias. Clúster hierro azufre, muy relevante y muy descrito en cadena respiratoria mitocondrial o en componentes proteicos de los fotosistemas, en fotosíntesis, por ejemplo, pero también en estructuras tipo hemo, ustedes pueden ver, el hierro es participante entonces de estas estructuras. En un ser humano promedio podemos encontrar alrededor de 3,5 gramos de hierro y que se distribuyen en distintos órganos, tejidos, tipos celulares, y la mayoría del hierro, intuitivamente nosotros podemos pensar dónde está, y que es en realidad en los glóbulos rojos, los hematíes, que se llevan más o menos 2/3 partes del hierro que tiene un ser humano. No hay un sistema activo, un mecanismo activo de liberación, de pérdida de hierro en un humano, y se pierde hierro a través de pérdidas de sangre, por supuesto, y del descamado, de la pérdida de descamado celular, del epitelio y por supuesto del tracto digestivo.
De manera que para mantener la homeostasis de hierro es necesario consumir la cantidad de hierro perdida. Yo lo que les puedo decir que si se pierden alrededor de 2 miligramos de hierro al día, hay que consumir 2 miligramos de hierro al día en la dieta, y ese hierro solamente se absorbe más o menos el 10% de lo que se ingiere, de manera que también eso es importante en el contexto de la dieta. Si bien es esencial el hierro, en exceso puede ser tóxico, y esto se ha hipotetizado que tiene que ver con las reacciones ligadas a reacciones tipo Fenton, en que los átomos de hierro en presencia de oxígeno o moléculas oxigenadas son capaces de producir radicales. Esos radicales obviamente son capaces de afectar distintas estructuras celulares y por lo tanto causar daño. Se ha conocido y se conocen casos en que ocurre exceso de hierro en plantas. Aquí les muestro un ejemplo, este es el bronzing en arroz. Se observa entonces este amarillamiento medio cafezoso debido, en esta estructura, debido a el exceso de metal. En el caso de animales, también se han descrito situaciones en que hay exceso de hierro, y en eso, muy bien caracterizado, está la hemacromatosis hereditaria, por ejemplo, que genera finalmente en muchos pacientes, lamentablemente, problemas de cáncer hepático. ¿Cómo se le arreglan las células vegetales para combatir o lidiar con este famoso exceso de hierro? Bueno, hay estrategias que son más o menos intuitivas. Uno, almacenar hierro, en particular en estructuras proteicas como las ferritinas, por ejemplo. La compartimentalización, es decir, incorporar hierro en alguna estructura subcelular de manera que no esté libre en el citoplasma, y evidentemente la captación de hierro a través de las raíces. Esta es una estructura esquemática de lo que es una ferritina de planta. Como pueden observar, es una especie de balón, en este caso formada por una multiplicidad de subunidades, en este caso 24 subunidades, y estas ferritinas están localizadas principalmente en los plastos, en los plastidios, y se ha descrito también en mitocondria en el caso de vegetales. Son capaces de almacenar grandes cantidades de átomos de hierro, de manera que son capaces de generar esta situación de almacenamiento de hierro. Mucho se ha estudiado sobre cómo las plantas adquieren hierro a través de las raíces. Eso se ha estudiado mucho. Menos se sabe y menos se conoce cómo este hierro, una vez incorporado por las raíces, es transportado a larga distancia a distintas estructuras de la planta, y cómo en procesos muy naturales del desarrollo de plantas, como en la senescencia, ocurre la removilización de este micronutriente. También poco se sabe de cómo se almacena finalmente en semillas, por ejemplo. Lo que les muestro aquí a la izquierda es una situación visual de un fenotipo de una planta crecida en condiciones de deficiencia en hierro, y esto es muy característico de la deficiencia en hierro. Es una clorosis internerval que implica una pérdida de la clorofila y la capacidad fotosintética en los lugares más lejanos de las venas, y donde hay venas se ve un poco más verde. En el caso de situaciones de exceso de hierro, aquí hay un mutante de arveja conocido como bronze. Este mutante hiperacumula hierro en su parte aérea, y lo que se puede observar en estos puntos negros que corresponden a daño necrótico por exceso de metal. El área de investigación que nos ha interesado en el laboratorio se centra en dos aspectos. No solo esto tiene que ver con la homeostasis de hierro en plantas, pero estos dos aspectos nos interesan a nosotros. Uno que tiene que ver con el estrés por deficiencia en hierro. Esto se justifica porque una proporción importantísima del terreno agrícola del planeta tiene baja disponibilidad de hierro. Y por otro lado, la OMS ha declarado el problema de deficiencia en hierro humana como una de las prioridades antes de COVID, pues evidentemente ahora inclusive peor, como una de las 10 prioridades importantes en salud humana. El 30% aproximadamente de la población del mundo sufre de anemia, y la OMS ha propuesto la biofortificación de semillas como una alternativa para combatir este problema. Este esquema relativamente simple muestra una escala de pH, ustedes pueden ver desde 4 a 10, entonces de ácido a más alcalino, y les quiero hacer énfasis al hierro. El ancho de la barra que se muestra ahí corresponde a la disponibilidad de hierro por la planta. Es decir, a pH más ácido, las plantas tienen capacidad, se facilita la disponibilidad de hierro, pero a pH un poco más alcalino ya hay un pequeño problema. Es decir, el pH alcalino es un problema para la biodisponibilidad
de hierro por las plantas. Esta es una situación que representa lo que pasa en nuestra región. Lo que están observando ustedes es las coloraciones de azul más intenso a rojo. Azul corresponde a pH alcalinos del suelo, el rojo a pH ácido, y ustedes pueden observar que el norte de nuestro país está bastante representado en terrenos más bien alcalinos. Una situación bien extrema, ustedes pueden observar la situación en Argentina, en que prácticamente el territorio tiene terrenos muy alcalinos. Los pronósticos asociados a cambio global, y por supuesto como una subparte de eso, el cambio climático, han propuesto que las situaciones desérticas, los terrenos desérticos en nuestro país van a tender a ir hacia el sur. De manera que podemos hipotetizar que los problemas de pH pueden ser un problema asociado en el futuro a situaciones agrícolas. Sin entrar en mayor detalle sobre todas las estrategias que se han descrito, les quiero mostrar una que corresponde a las estrategias que usan plantas para poder, dicotiledonia en particular, para poder adquirir hierro desde el suelo. Como yo les dije, pH alcalinos hacen insoluble y poco biodisponible el hierro. ¿Y por qué? A pH alcalino, en realidad, el hierro está más bien como formas de hidróxido, que son insolubles en agua. Las plantas, entonces, este modelo de plantas dicotiledonia, este tipo de planta, acidifican la rizósfera, es decir, el suelo circundante a la raíz, de manera de solubilizar el hierro hidróxido para liberar hierro 3. Ese hierro 3 es reducido a hierro 2 por una ferrooxidasa y transportado el hierro 2 al interior de las células de la raíz por un transportador conocido por IRT1, por Iron Regulated Transporter 1. Este transportador IRT1, que es el principal transportador de hierro del sistema radicular, está regulado transcripcionalmente por deficiencia en hierro. Esto es una planta transgénica. Lo que están observando acá es una forma de observar cómo está transcripcionalmente activándose un gen. Acá tienen el promotor del gen IRT1 y controlando la expresión de un reportero. Este reportero, sin ir más en detalle, por una reacción química permite una coloración azul que evidencia entonces la actividad transcripcional. Este gen es transcripcionalmente activado en deficiencia de hierro. Estos otros ensayos muestran, por ejemplo, la acumulación a nivel de RNA mensajero y de proteína, de manera que hay una concordancia respecto a la expresión en relación a la deficiencia de hierro. Como les he mencionado, entonces, hierro viene de la rizósfera y se incorpora a través de las raíces por distintas vías, pero en algún minuto, antes de encontrarse con la endodermis, tiene que pasar por el simplasto, es decir, por el interior de las células vegetales. Este hierro es transportado al sistema vascular para luego ser transportado a larga distancia a las distintas estructuras. Nosotros, como yo les he mencionado, nos interesamos en entender cómo el hierro se acumula en las semillas, cosa importante por la transición de autotrofía de heterotrofía a autotrofía durante la germinación. Podemos hablar de eso en la discusión si ustedes gustan. Y nos interesa también mucho tratar de explorar cuáles son los componentes que permiten la dinámica intracelular de pools de hierro. Las semillas, entonces, ha sido nuestro modelo de interés principal en el laboratorio por situaciones obvias. Son una de las fuentes alimenticias principales en el planeta. Muchas culturas consumen prácticamente semillas por cuestiones culturales y también por cosas relacionadas a ingresos socioeconómicos. Y por lo tanto nosotros nos interesamos en ese modelo. Solamente para graficar, para las personas que no estén familiarizadas con este modelo de estudio, esta planta se llama Arabidopsis thaliana, no es una planta propia del hemisferio sur, es más bien propia del hemisferio norte, es una planta que no mide más de 30 centímetros y tiene la particularidad de producir gran cantidad de semillas. Esta es la planta adulta, ustedes pueden observar aquí la formación del fruto. Este fruto se llama silicua, y lo que ven ustedes allí, esos puntos corresponden a semillas que provienen de estas vainas. Para graficar un poco el tamaño de lo que estamos hablando, estos son las manos de una experimentadora, y aquí ven ustedes con un par de pinzas está tratando entonces de puntualizar un fruto, es decir, la silicua de Arabidopsis. ¿Dónde se acumula el hierro en una semilla? Es una pregunta que durante muchos años se trató de dilucidar, y yo
considero siempre muy brillante la idea, y además técnicamente muy desafiante, el grupo de Marie-Lou Guérineau en Estados Unidos tomó una de estas pequeñas semillas que, como les digo, miden, no sé, la mitad de 1 milímetro, inclusive menos, en algunos casos, y tomó una semilla de esta y la puso en un sincrotrón. Un sincrotrón es un aparato enorme, que no tenemos nosotros, por supuesto, y que permite, por esta energía sincrotrónica, generar suficiente información para localizar metales en una superficie o en una estructura. ¿Qué es lo que se encontraron una vez que analizaron una semilla de Arabidopsis? Hicieron un análisis tomográfico, es decir, más bien en 3 dimensiones de cómo se podía distribuir, y lo que observaron fue lo siguiente: esto es una representación de dónde se acumula el hierro en una semilla de Arabidopsis, y solo para las personas que no están familiarizadas con esto, el hierro sigue la provasculatura, el patrón de provasculatura. Aquí se muestra más bien un cotiledón, el otro cotiledón, y el hierro presente en un hipocotilo. Ahora, ¿por qué fue tan relevante este artículo? No solo porque se pudo localizar hierro en una semilla, cosa absolutamente inédita, sino que también permitió caracterizar un mutante que se conocía muchos años, que tenía problemas para crecer en condiciones de deficiencia en metal, pero que cuando se medían las concentraciones totales de hierro en una semilla del mutante, no tenía diferencias con el silvestre. Este mutante se conocía como VIT1, por Vascular Iron Transporter 1, y lo que se obtuvo fue que en realidad estaba deslocalizado el hierro. De manera que, junto con los datos de crecimiento de la planta, este fue, por ejemplo, aquí ustedes ven en condiciones de deficiencia en metal que lo que ocurre, el mutante VIT1 crece muy mal comparado con el silvestre. Y por lo tanto fue la primera evidencia que permitió relacionar la distribución de metal en una semilla y la importancia de esta distribución en la fisiología de la semilla, es decir, en su capacidad germinativa y en el fondo en su fitness. El ciclotrón es imposible usarlo cada 5 minutos. Esto fue una situación muy excepcional y de muy pocos grupos en el planeta que pueden tener acceso fácil a él, a este tipo de máquinas. Y nosotros, bueno, yo durante uno de mis postdocs en el grupo de Catherine Curie en Francia, adapté un método histológico que nos permitió observar dónde se acumula el hierro, pero en un par de horas y gastando prácticamente nada. Entonces, pudimos reproducir los datos del sincrotrón obtenidos por Marie-Lou Guérineau. Nuevamente, el embrión, ustedes ven ahora, para familiarizarse con el tipo de visualización de resultados, ustedes pueden ver aquí el hierro siguiendo los patrones de vasculatura de los cotiledones, el hipocotilo. Ahora, la ventaja de este método es que podíamos hacer ahora en los cortes tinciones, de manera de poder observar a nivel subcelular. ¿Y qué es lo que observamos? Que en realidad el hierro no está en la provasculatura, sino que está en un tipo celular llamado endodermis que rodea la provasculatura en el embrión. Ustedes lo pueden ver aquí. Endodermis, dos capas de córtex, y esta es la protodermis, una epidermis aún no diferenciada en el embrión. Y a nivel subcelular, confirmamos que el hierro se acumula en vacuolas en estas células. La endodermis es un tipo de célula muy particular en plantas, que es uno de los ejemplos más hermosos que hay de división asimétrica. Es decir, hay un tipo de celular que se divide, una de ellas, que está en rojo, continúa siendo endodermis, pero la identidad de la siguiente, de la que es la vecina, o de la otra célula hija, diferencia a otro tipo celular, en este caso córtex. De manera que las células de córtex provienen de una división asimétrica del endodermis. En nuestra investigación ahora les voy a presentar principalmente los datos que hemos tenido sobre distribución de hierro en distintos tipos de semillas, desde una aproximación ahora filogenética. Hemos explorado también otros reinos, no solo vegetales. Quisiera tocar brevemente un caso sobre regulación genética de la acumulación de hierro y una pincelada de qué es lo que hemos estado haciendo sobre distribución intracelular de hierro a través del estudio de transportadores de hierro mitocondrial. Esto que está graficándose aquí en esta diapositiva corresponde al orden de las brasicales. ¿Qué son las brasicales? Es el orden donde está contenida la familia donde pertenece a Arabidopsis thaliana. Aquí está Arabidopsis thaliana, la familia a la que pertenecen son las brasicáceas. Estas brasicáceas tienen varios miembros que son de importancia
no solo en investigación como la biopsia, sino también industrial, como es canola, por ejemplo. Estas son semillas que acumulan lípidos, ¿no? Es una particularidad. Entonces, la primera pregunta nos hicimos, ¿hay relación entre los distintos miembros de la familia de las brasicáceas en la acumulación de hierro en vacuolas? E hicimos entonces análisis en ese tipo. Ustedes están viendo aquí cotiledones de Brassica napus, Camelina sativa, una nueva planta de uso comercial muy importante. Y esto es berros, los berros que comemos en las ensaladas. Y podemos observar aquí en las pequeñas figuras, obviamente, que se conserva esta idea del hecho de que el hierro se acumula en vacuolas en estos embriones. Ahora, la ventaja de este tipo de aproximación histológica es que ya no solo podemos tener una foto, digamos, de un momento del desarrollo, por ejemplo, en la semilla en un sincrotrón, sino que podemos hacer análisis histológicos durante el desarrollo. Es decir, podemos tener fotos ahora de cómo se acumula hierro en distintas etapas de desarrollo, pero no solo en semillas, sino que en cualquier tipo vegetal. Entonces se lo voy a mostrar en un minuto. Ahora, la ventaja de estudiar Brassica napus y no Arabidopsis thaliana es el tamaño de la semilla. Ustedes pueden ver aquí, esta es la misma escala. Brassica napus canola es una semilla bastante grande y por lo tanto nos permitió estudiar durante la carga de hierro en el embrión cómo se distribuye este. Lo que les estoy mostrando acá es un corte histológico de un estado de desarrollo un poco después de la iniciación de la maduración de un embrión de Brassica napus, y lo que observamos es que el hierro no está acumulado en vacuolas. Esto es una tinción de tipo azul de toluidina, entonces en blanco las vacuolas, ¿no es cierto? Y lo que observamos en realidad es que el hierro está acumulado en los núcleos, en distintos tipos celulares. Esto nos llamó fuertemente la atención porque, bueno, hierro obviamente no esperábamos que estuviera en estas etapas de desarrollo en el núcleo, digamos. Y bueno, esto es una de las cosas que nos ha llamado la atención. Y posterior, en el desarrollo un poco más avanzado, este pool de hierro del núcleo aparentemente se moviliza a estructuras en el citoplasma, inclusive alrededor del núcleo, ustedes lo pueden observar, para luego ser movilizado a vacuolas de capas celulares más internas, en la endodermis, recuerden ustedes. Entonces, aquí ustedes observar los cortes histológicos como el hierro ya no está acumulado en los núcleos de las células del córtex o de la protodermis, sino más bien en vacuolas en el centro del embrión. De manera que esto nos da cuenta de que durante el desarrollo del embrión existe una dinámica, inclusive que considera estructuras subcelulares distintas. Y al parecer entonces en estados más tempranos de la maduración, primero en los núcleos de distintos tipos celulares para luego movilizarse del núcleo e ir a acumularse en vacuolas de capas más internas como el endodermis. ¿Cuán conservado es ese patrón de las brasicáceas, de Arabidopsis, respecto al resto de las semillas? Nosotros por situaciones obvias nos interesamos en quinoa, en Chenopodium quinoa, un cultivo de interés cultural muy importante para la región, y les quiero graficar un poco en qué consiste. Esto es una representación de un corte transversal de quinoa. Aquí están los par de cotiledones, bueno, es una dicotiledonia, el hipocotilo, el endosperma acá está reducido a una pequeña parte y es variable dependiendo de la temperatura en que crezca la planta, y al centro hay una estructura conocida como perisperma. Ahora, el perisperma maduro tiene núcleos que han degenerado, por lo tanto no tiene núcleos, y lo que almacena es gran cantidad de almidón. Entonces nosotros hicimos una histología para determinar la distribución de hierro y nos encontramos curiosamente con que en realidad el patrón de acumulación de hierro era absolutamente distinto a lo que habíamos visto en Arabidopsis. Aquí les muestro un par de cotiledones de quinoa. Este es el sistema vascular, como pueden ver. Esta es la protodermis. Y lo que están viendo entre esta capa celular y esta es la endodermis y varias capas de córtex, ahora todas con hierro. De manera que por primera vez observamos una semilla con embriones que tienen hierro en una distribución absolutamente distinta a la Arabidopsis. Ahora esto puede explicar por qué quinoa es tan bueno como fuente de hierro. Esto no era una particularidad de quinoa. Nos pusimos también en esta misma lente, pusimos las lentes de la filogenia y fuimos a mirar ahora distintas familias del orden de las cariofilales a la que pertenece la familia que contiene, ¿no es cierto?, Chenopodium quinoa. Y nos observamos distintas familias y evidentemente esto lo observamos en otras familias como las Polygonaceae o las Phytolaccaceae. Y por lo tanto esto ya era una situación del orden
no una especie particular de una familia. Entonces realmente empezamos a creer que era una situación así, y para situaciones de control, digamos, hicimos un análisis paralelo, esto en colaboración con Manuel González Guerrero de la Universidad Politécnica de Madrid. Tuvimos acceso a un sincrotrón en Grenoble, en Francia, que pudimos enviar quinoa chilena para hacer un análisis ahora cuantitativo. Esto ya no depende ni de las fijaciones ni de nada, para determinar cómo se distribuía el hierro en un corte de quinoa, de hipocotilo de quinoa. Y efectivamente esto es el corte de hipocotilo, y observamos que el centro de la vasculatura tiene mucho menos hierro, y efectivamente tenemos una serie de capas celulares conteniendo mucho hierro, de manera que, digo mucho hierro porque ahora sí que esto es más cuantitativo, y por lo tanto confirmaba nuestros hallazgos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, tenemos quinoa por un lado, de un orden determinado, y las brasicales por otro lado. Y en las brasicales tenemos Arabidopsis, que tiene una sola capa de células que contienen hierro. ¿Dónde ocurre la transición en términos filogenéticos? De una capa a varias capas. Y hemos explorado eso y pudimos determinar que dentro del orden de las brasicales, una especie nuestra, que es la papaya, la Vasconcelia pubensis, que corresponde a una Caricaceae, contiene un embrión con hierro en distintas capas. Por lo tanto, ya en el orden de las brasicales hemos podido observar la transición entre almacenamiento en una célula o a muchas capas celulares. Esto es un resumen de lo que hemos hecho. Hemos analizado una cantidad importantísima de distintas especies dicotiledóneas, monocotiledóneas, inclusive hemos explorado embriones de semillas de árboles, de gimnospermas, y nos hemos encontrado con lo siguiente. Arabidopsis en realidad, por más que sea un modelo muy estudiado, para el efecto de la distribución de hierro es una particularidad de la filogenia de las plantas. Es decir, es una apomorfia, es un carácter apomórfico, una sola capa. En este esquema yo les represento la protodermis, y esto es lo más externo del embrión, córtex y endodermis. Arabidopsis acumula en la endodermis. En el hipocotilo de distintas brasicáceas, de brasicales inclusive, tenemos más de una capa en el hipocotilo, de manera que ya la distinguimos de la Arabidopsis. Y si empezamos a observar cuál es lo común de las dicotiledonias, lo común de las dicotiledonias en realidad es acumular hierro en más de una capa, en todas las células del córtex, en la endodermis, e inclusive en algunos casos en la capa más externa, que es la protodermis. Como yo les dije, una capa de epidermis aún no diferenciada. Ahora, ¿qué pasa con cultivos de monocotiledonias, como el trigo, el arroz, el maíz, que son de uso industrial mayor en el planeta? Esos tres cultivos se llaman megacrops y son, respecto a la producción de energía del planeta, son alrededor del 50% de la energía producida. Ahora, ¿qué pasa con las monocotiledonias? Aquí les grafico el trigo comercial, Triticum aestivum, y arroz, Oryza sativa. Ambos embriones de estas especies tienen muy poco hierro, y eso se sabe, las semillas de estas especies tienen poco hierro. Ahora, lo curioso es que otra monocotiledónea, como el Ataria cardamomum, si se analiza cómo se distribuye el hierro en esos embriones, en realidad tienen hierro en bastantes capas. Por lo tanto, aquí nos preguntamos algo que es relevante en el mundo de vista agrícola y de la biología vegetal. ¿Cuánto de ese fenómeno que estamos observando respecto a estas monocotiledóneas de uso comercial, como el trigo y el arroz, son efectos secundarios de los procesos de revolución verde? La revolución verde comienza en los años 50 y 60 con la intervención del mundo científico agrícola para poder producir plantas que den mayor cantidad de semillas por hectárea. Ahora, en el proceso se seleccionaron pequeñas plantas, o semi-enanas en realidad, no enanas completas, pero hiperproductoras de semillas, y se multiplicaron por 5 la cantidad de toneladas de semillas producidas por hectárea. De manera que esto tuvo un impacto mayor en proponer desde la agricultura alimentos para la humanidad. Ahora, se ha observado sistemáticamente un decrecimiento en la calidad de las nutricional desde el punto de vista de los micronutrientes de semillas como las que le acabo de mencionar. Entonces,
con el foco ahora pensando en los micronutrientes en plantas monocotiledóneas. Les quiero mostrar un ejemplo de lo que hemos hecho en el laboratorio, esto en el contexto de la tesis de doctorado de la estudiante Alejandra Vidal Elgueta, ahora doctora Vidal Elgueta, y ayer me confirmó que fue contratada por la Universidad Católica como profesora, soy la colega Vidal. Ella es arqueóloga y en colaboración, esto es una tesis codirigida entre María Fernanda Pérez y por mí, y tratamos de elucidar cómo podíamos ayudar a Alejandra en este aspecto. Entonces Alejandra había estudiado previamente sitios arqueológicos en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, y en estos sitios arqueológicos logró encontrar, pero en estos sitios que son ceremoniales. Ahora, lo que les muestro acá son datos que ella ha podido observar en que estos maíces mucho más viejos, estos son maíces como alrededor de 2000 años de antigüedad, comparado con estos un poco más modernos, de unos 500 años de antigüedad, se empezaron a seleccionar en el norte, en estas culturas, maíces de tamaño de grano más grande. Por lo tanto, las mazorcas empezaron a cambiar de tamaño, pero también el grano. Ahora, ¿qué efectos tuvo la agricultura de la intervención de estas culturas en la calidad nutricional de estas semillas? Para esto, nosotros propusimos con Alejandra y María Fernanda Pérez irnos lo más directo posible y tratar entonces de realizar un análisis de radiocarbono para datar estos maíces. Se lograron analizar de 6 sitios arqueológicos distintos, más los datos modernos. Algunos de estos granos, de estas mazorcas, fueron analizadas por ICP-MS para poder tener los datos cuantitativos de metal. Esto en colaboración con un grupo francés, gracias a un proyecto ECOS, y logramos realizar análisis histológico de semillas arqueológicas. Esta es una cosa que nosotros no teníamos expertise en el laboratorio, pero lo logramos hacer. Esto con una gran ayuda de nuestra técnico Natalia Navarro. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Voy a partir por la derecha. Se logró datar los distintos maíces de los distintos sitios. No voy a entrar en detalle de la nomenclatura, solamente recalcar que estamos datando finalmente un lapso de tiempo de 2000 años de agricultura en el norte. Estos son muestras mucho más antiguas, estas son de 2000 años, estas son los modernos. ¿Y qué es lo que pudimos observar con los datos de cuantificación de grano? Que existe una pérdida de hierro, un decrecimiento en la cantidad de hierro en las semillas. Esto algo tiene que ver con lo que les decía de la Revolución Verde, y nos preguntamos si esto tiene relación con la intervención entonces de estas culturas nortinas. Respecto a la histología, nos llamó mucho la atención que tuvimos problemas con algunas muestras, por supuesto, pero hay otras que estaban muy bien conservadas. Estos son cortes de semilla de maíz. Lo que estamos observando acá es una coloración por azul de toluidina para ver contornos y estructura. Esto es el endosperma, esto es el embrión. Entonces es el cotiledón, digamos, el escutelum. La protodermis y las células más internas. ¿Qué es lo que observamos? Conservación de estructuras celulares. Observamos que estas semillas son maduras porque no tienen núcleos en el endosperma. Y en tercer lugar, la conservación de los núcleos. Ustedes los pueden observar. En la detección de hierro, ahora por esta histología que podemos realizar en el laboratorio, observamos que el hierro se acumula más bien en el embrión y no en el endospermo, y que en realidad el hierro está acumulado en estructuras citoplásmicas, no sabemos cuáles son, pero curiosamente también en los núcleos, en varios núcleos. Ustedes pueden observar que esta es una situación que podemos ver reiteradamente en las distintas especies. Ahora voy a pasar rápido, son 2000 años de antigüedad, aquí estamos 1500 años, y estamos viendo ahora aún núcleos marcados, pero algunos núcleos no se observan marcados. Por lo tanto, hay una especie de transición, y en los granos ya más grandes, de 500 años de antigüedad, ya los núcleos no se observan marcados con hierro. Y esto es consistente con lo que observamos con los maíces modernos. No se detecta hierro en los maíces modernos, en los núcleos de los embriones. Nos preguntamos, por supuesto, si esto algo tiene que ver con un efecto de la selección, y si este carácter debería considerarse para los programas de mejoramiento de plantas, es decir,
¿algo tiene que ver o no la pérdida de hierro que observamos en las semillas con la pérdida de este pool particular de hierro en los núcleos? Eso es una de las preguntas que nosotros no estamos tratando de abordar. Ahora, rápidamente, este hierro no es una particularidad de las plantas. Hemos abordado este problema tratando también de un aspecto filogenético, tratar de entender si es que esto sobrepasa a las plantas. Y aquí vemos, por ejemplo, Arabidopsis, este es un árbol filogenético, y lo que muestro aquí, por ejemplo, son las algas verdes, que son originarias de las plantas terrestres, son originarias de las plantas verdes, y esta alga, la Macrocystis pirífera, corresponde a una macroalga, una alga parda, y por lo tanto en la evolución está presente antes de la divergencia entre plantas y animales. Y esto nos sugirió, por esto una idea de María Fernanda, me dijo, cuando vio estos resultados, me dijo, no, esto tienes que ver en animales qué está pasando. Y por lo tanto hicimos análisis histológico de destrucción de hierro en animales, y lo que nos encontramos es que, por ejemplo, esto es una muestra de Drosophila que obtuvimos del laboratorio de Pancho Bocinovich. Observamos estas marcas de núcleo, claramente hierro hay en los núcleos, y esto del laboratorio de Hugo Holguín, y quiero agradecer también al doctor Landán por haber facilitado muestras, pudimos observar en células musculares núcleos marcados. De manera que esta particularidad que nosotros pensábamos que era de la planta, en realidad está ampliamente conservado en eucarionte. Rápidamente, ¿cómo podemos ahora tratar de entender qué es y qué mecanismos están mediando este tipo de distribución? Lo que estamos viendo ahora es un corte de embrión de lechuga, y ustedes pueden ver hierro por todas partes, salvo en la provasculatura. Entonces nosotros nos preguntamos qué mecanismos están regulando este proceso. ¿Cómo podemos explicar el primer situación de Arabidopsis, una capa celular y otras múltiples capas celulares? De manera que hemos usado la transgenia como alternativa, y en colaboración con Javier Jordana hemos utilizado un promotor que él describió, y yo en mi tesis de doctoral junto a él, por supuesto, un promotor específico de semilla, de embrión. Y este promotor es activo, como esto de la misma estrategia con Gusa, el reportero, es muy activo en la protodermis, menos activo en la córtex. Y para ir rápido en esto, logramos en un genotipo particular expresar ahora el transportador BIT1 en otros tipos celulares bajo el control de este promotor SH23, y pudimos transitar ahora desde un patrón de acumulación tipo silvestre en una capa celular hasta esta, que es un embrión de Arabidopsis, ahora transgénico con esta característica, y que se expresa, entonces, la acumulación de hierro en todas estas capas. Quiero ir un poco más rápido porque me estoy demorando mucho. En las conclusiones, entonces, de esta parte, el hierro en Arabidopsis es un carácter apomórfico. Durante el desarrollo del embrión hay una especie de diferente dinámica de uso de compartimentos subcelulares durante la embriogénesis. Nosotros hipotetizamos que el núcleo podría ser un reservorio de hierro, y hemos visto la particularidad de los datos arqueológicos ahora, que muestran que en un tiempo se detecta hierro en los núcleos y después no en los granos de maíz. Y por lo tanto, finalmente, que el pool intracelular o intranuclear de hierro es ampliamente conservado en los eucariontes. Esto es una pregunta mayor en biología, no tenemos respuesta aún. Rápidamente, esto es muy rápido, son muy pocas diapositivas, la regulación genética de cómo se distribuye el hierro y se acumula en semillas. Usamos Arabidopsis como modelo, esto es un esquema del desarrollo del embrión, y se ha determinado que el hierro empieza a incorporarse en las semillas más bien en el estado de maduración. Estos son datos cuantitativos, estos son datos histológicos. Desde una perspectiva ahora simplificada de la regulación genética, de expresión génica durante la maduración de embriones, hay una serie de factores de transcripción, yo no voy a entrar en detalle, pero nuestro interés fue decir, ok, si se conoce la regulación para ciertos tipos de procesos, bueno, vamos a usar estos mutantes para ver si afectan o no la distribución de hierro como primera aproximación. Esto es la tesis de Susana Grant, ya doctora Grant, y ella pudo determinar entonces que algunos mutantes generan cambios en los patrones de distribución, pero curiosamente, igual que el mutante BIT1, no generan cambios en la cantidad de hierro en la semilla total. De manera que nosotros hipotetizamos que la cantidad de hierro que llega a la semilla no depende de cuánto se carga en el embrión ni dónde se distribuye. Estas son las cosas que hemos podido hacer. Hemos visto que algunos de estos mutantes afectan la expresión de genes que son de respuesta a exceso de hierro, como la ferritina, ustedes pueden ver aquí en blanco para el mutante respecto al negro.
y hemos verificado eso también a nivel de proteína, las ferritinas sí aumentan en estos mutantes, y lo hemos verificado histológicamente, el mutante FUS3, estos puntos que están aquí, desde nuestra perspectiva conocemos bien que es el patrón de distribución de hierro asociado a ferritina. Rápidamente entonces hemos encontrado mutantes como LEC, FUS que afectan la acumulación de hierro en semilla, y al parecer, por más que se afecten en estos mutantes, no estamos alterando los contenidos totales de hierro. Finalmente, respecto al transporte intracelular, esto en colaboración con Javier Jordana, que es codirector de esta tesis de Joaquín Vargas, que está en curso, está terminando de su texto. Joaquín se interesó en transportadores mitocondriales de hierro, y esta es solo esta diapositiva antes de terminar, y Joaquín se dio cuenta que habían un par de transportadores conocidos como MIT1 en Arabidopsia, en el genoma, los clonó, hizo análisis funcionales en levadura, y efectivamente son capaces de compensar mutantes en estos mecanismos de levadura. Logró aislar mutantes, caracterizó fenotípicamente a nivel macro y también molecular estos mutantes, realizó análisis proteómico de RNA de secuenciamiento masivo, y yo les puedo decir que la relación de estos mutantes mitocondriales con el desarrollo de las plantas es claramente difícil de hacer. Hay fenotipos pleiotrópicos en el desarrollo, y lo que sí los datos de expresión génica masivo nos permitieron determinar es que efectivamente las vías a nivel transcripcional de regulación de expresión de genes de respuesta a déficit de hierro están activados, tanto también como las vías fenilpropanoide que permiten la salida de algunos compuestos importantes para la adquisición de hierro. Yo quisiera agradecer a todos los miembros del laboratorio, antes de pasar a la parte de docencia en 5 minutos rápido, a todos los miembros del laboratorio que han pasado de pregrado y posgrado. Quisiera agradecer particularmente a María Isabel Gómez por toda su ayuda durante todos estos años, particularmente también en aspectos relacionados a biología molecular, a Natalia Navarro por todo su aporte brillante en el trabajo en histología. Quisiera agradecer a los colaboradores y colaboradores, a María Fernanda Pérez por toda su ayuda, el trabajo colaborativo en la formación de estudiantes, en la publicación de artículos, al doctor Jordana, no solamente por aspectos relacionados a la ciencia, sino también por toda su ayuda en la preparación de la docencia, en los cursos de bioquímica. Muchas gracias, Doc. A Enrico Resende, al profesor Bosinovich por entregarme material para hacer los análisis histológicos. Hemos colaborado para iniciar otro tipo de actividades que no les comenté hoy día, pero relacionado más bien a temáticas de estrés por temperatura y respuesta molecular a nivel bioquímico. Al doctor Holguín por su colaboración en la entrega de material para los análisis de los núcleos, al doctor Ferrá, que ahora está presente, gracias Evandro por tu amistad y por tu colaboración, y a distintos colaboradores internacionales donde han podido tener la posibilidad de hacer estadías algunos estudiantes del laboratorio. Yo quisiera ahora terminar diciendo que todo este trabajo nos ha permitido en estos años publicar 9 publicaciones en revistas de corriente principal, en revistas como Plant Cell, en New Phytology, Frontiers in Plant Science. Tenemos 3 trabajos que están en preparación. Hemos podido publicar un capítulo de libro, hemos presentado en diversos congresos, incluyendo congresos internacionales en Taiwán, Estados Unidos, en Francia, Argentina, Australia e Inglaterra, no solo por mí, sino también por estudiantes del laboratorio. He participado realizando coloquios, organizando coloquios aquí, invitado a coloquios y simposios internacionales. Hemos podido entonces dirigir y codirigir tesis doctorales terminadas, 3 de Miguel Ibea, Susana Grant, Alejandra Vidal. Hay una tesis doctoral en curso por terminar de Joaquín Vargas. He participado en distintos comités de tesis de pregrado, en comités de posgrado en la facultad, en otras universidades del país y en 2 ocasiones en la Universidad de Montpellier II y Paris-Saclay. He realizado actividades como editor invitado para Special Issues en Frontier in Plant Science, que pudimos publicar un ebook de este tópico relacionado a homeostasis y micronutrientes, metálico en planta, actualmente otro en Plants, tratando con otros colaboradores franceses y de Taiwán. Hemos sido revisor de revistas de corriente principal, revisor de proyectos como Fondesit, ECOS, proyectos de la Organización de Estados Iberoamericanos, etc. He participado en comités externos a la universidad de manera permanente, hace mucho tiempo ya como comité en el comité de becas de la NID,
en el Comité de Biología Celular y Molecular. Soy miembro de los pares evaluadores de posgrado de la Comisión Nacional de Acreditación. A nivel institucional, soy miembro permanente del Comité de Ética y Seguridad de la Investigación, y ahora estamos formando un comité para poder ver las directrices institucionales ahora de seguridad en la investigación. He participado en algunos comités, les destaco ahí que me importan mucho, de programa de talento e inclusión, o para estudiantes de pregrado en el concurso de investigación interdisciplinaria de la BRI. En la facultad he participado en la redacción de manual de buenas prácticas, en comités de diversos, como por ejemplo también el de carrera de biología marina, y soy el actual coordinador del Comité de Plataforma de Experimentación Vegetal. Respecto a la docencia, el doctor Javier Jordana dirigía en bioquímica, me dio la oportunidad de participar en la parte de enzimología. Yo soy químico de proteínas como de formación, así que fue bueno para mí, y progresivamente me fui incorporando hasta el año 2018, que pregrado me destinó a ser encargado de esto, y he sido también invitado a distintos cursos de pregrado para distintas ayudas de distintos profesores, aquí en la facultad también en agronomía, y al menos 12 personas de pregrado pasado a formar algunos tipos de actividad en el laboratorio. Desde posgrado, soy miembro de claustro de 2 programas doctorales de la facultad y uno en conjunto con agronomía. Coordino 2 cursos de posgrado de biología molecular y crecimiento y desarrollo vegetal, y he sido invitado a un curso también de doctorado en ese programa de Plant Biotechnology and Genetics Improvement. He hecho cursos internacionales, y esta es la última diapositiva. He participado en distintos proyectos como investigador principal o coinvestigador, Fondesit, ECOS, Fondequip, eso para apoyar la actividad de la plataforma vegetal que hemos desarrollado en el laboratorio, en la facultad, perdón, y de BRI, de internacionalización. Y finalmente, son 45 minutos y 25 segundos para terminar, entonces estoy preocupado a la hora. De la actividad de divulgación he participado en algunas actividades, en charlas en colegios, como en el Instituto Nacional, en ferias científicas. Aprovecho de agradecer a Loreto Vélez por invitarme a estas hermosas actividades que ella ha organizado. Y esto es particular porque en una actividad de relación con una municipalidad de una comuna rural, como es Doñihue, fuimos, junto con el doctor Juan Kimmer, y convencer de ese entonces alcalde para financiar la ida a un congreso de tecnologías abiertas en Valparaíso, a otro nivel, un congreso internacional, a una profesora de biología y a 2 estudiantes, una muchacha de tercer año medio, y un muchacho de segundo año medio, si no mal recuerdo. Y entonces, bueno, la municipalidad apareció como sponsor del Congreso Internacional. Fue todo muy grato para nosotros ese tipo de actividad. Muchísimas gracias, espero no haberme pasado, es 46 minutos y 29 segundos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Rostax. Le puedo pedir que